Muy buenos días, bendecidos para bendecir. Le damos gracias a Dios por un día más que nos regala. Como inicio siempre este devocional, dándole gracias a Dios y que escuches y le digas, gracias Señor, por abrir mis ojos y regalarme un día más. Dígale, gracias Señor. Dígale, Señor, guarda mis entradas y mis salidas. Señor, direcciona mi vida. Que tenga la autoridad para decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Dígale, Señor, apártame de todo mal. Como lo dices en la oración, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Le damos gracias a Dios por su amor. Gracias. Quiero compartirle el devocional de hoy en el libro, alabado sea su nombre, Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la poderosa palabra: los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en Dios. Jesús le respondió, si ustedes confiaran en Dios, aunque fueran tan poco como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, hay una versión que dice, podría decirle a esta montaña, y aquí dice, decirle a este árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Algo sobrenatural. Y el árbol les obedecería. También le dijeran a esa montaña, quítate, y la montaña se quitará. He titulado este devocional, escúchelo, viralízalo, memorízalo y actívalo y créelo. La fe que mueve lo imposible. Te lo voy a repetir para que entre al escuchar esta palabra, quede plasmada en tu corazón y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice, la fe que mueve lo imposible. Los discípulos acababan de escuchar la exigencia del reino: perdonar una y otra vez, amar sin condiciones y vivir en obediencia. Entonces reconocieron su debilidad y clamaron y le dijeron a Jesús, hay que confiemos más en Dios. Esa petición revela humildad. El primer paso hacia una fe poderosa es reconocer que la necesitamos. Sin embargo, la respuesta de Jesús sorprende. Poderoso Dios, qué lindo es el Señor. Él no les dijo que buscaran una fe enorme, escúchelo amiga, amigo, sino una fe verdadera. El Señor comparó la fe con una semilla de mostaza, una de las más pequeñas de su tiempo, para enseñar que el poder no está en el tamaño de nuestra fe, sino en el Dios en quien ponemos esa fe. Wow, poderoso Dios, recibe en esta hora esta palabra. Mira, una pequeña semilla contiene vida cuando es sembrada, crece, echa raíces y produce fruto. Así ocurre con la fe. Aunque parezca pequeña, cuando está plantada en el corazón y alimentada por la palabra de Dios,
y la oración se convierte en una fuerza capaz de vencer gigantes, abrir camino y transformar vidas. Está escuchando que no se trata de una religión, es de alimentar con la palabra de Dios. ¿Tienes la Biblia en tu casa? ¿La tienes descargada en el celular? Lee, y lo que lee, créelo. No lo tomes como un amuleto. No lo tomes como poner la Biblia en tu sala, abrirla en el Salmo 91, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y la palabra son 16 versículos, y piensa que lo que dice ahí y lo tienes abierto en tu casa va a espantar las malas energías. Déjame decirte que no resulta así. Lo que lees, créelo, porque Dios es poder, y el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, sigue haciendo milagros y está vivo. Se bajó de esa cruz y está a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Cada palabra que tú lees, créelo. Si Él dice que si tuviera fe como un granito de mostaza y le dirías a ese problema, quítate, no tienes autoridad sobre mi vida, y Él empieza a alinearte, a ayudarte y sacarte de ahí por tu afán y tu desespero, cometiste ese error, Él no te va a juzgar ni te va a señalar. Al contrario, Él te va a orientar, Él te va a dar la salida, Él te va a ayudar. Jesús menciona un árbol que podía ser arrancado de raíz. Las raíces representan aquellos que parece imposible de quitar. Mira, el pecado oculto, el resentimiento, el temor, la incredulidad, las cadenas generacionales o cualquier situación que lleva años aferrada a la vida de una persona. Humanamente es imposible arrancar esas raíces, escúchalo bien, pero para Dios nada es imposible. Quizás hoy hay personas que oran por un hijo apartado, un matrimonio roto, una enfermedad, una crisis económica o un ministerio que parece estancado. Jesús declara que una fe genuina puede ver lo imposible hacerse realidad. Esa es buena noticia, porque el poder pertenece a Dios. Yo siento su presencia. No lo vemos, pero empiezas a sentirlo a través de que se va desarrollando el devocional. La palabra va entrando por el oír su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Búsquelo en su Biblia descargada, Romanos 10:17. La fe verdadera no manipula a Dios. Escúchelo bien. Dios no puede ser manipulado porque Él conoce tus pensamientos antes de que tú expreses. Por eso a veces no recibimos, porque queremos manipular a Dios. Mira, la fe verdadera, vuelvo y te repito, no manipula a Dios. Se somete a su voluntad. No exige milagros para creer. Cree y espera en Dios aún antes de ver el milagro. Por eso el cristiano vive por fe, no por vista, cuando tú declaras las cosas que no son como si fueran. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú declaras las cosas que no son, impactas a Dios. Un hombre duró varios días de camino para encontrar a Jesús donde estaba predicando la palabra. Y cuando estaba cerca, le dijo: Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Solamente una palabra tuya bastará para sanar a mi criado, a mi enfermo, a mi trabajador. Y eso le impactó a Jesús. La expresión de este hombre. Le dijo: no he visto tanta fe aquí.
como este hombre, que solamente una palabra bastará. Y eso impactó y envió la palabra y le dijo: tu criado está sano. Y él recibió esta palabra, y cuando va de regreso, aquel que estaba tirado con una fiebre de 40, ya convulsionando, al recibir esa palabra, él se puso en pie y fue el que recibió a su patrón, a su jefe. Y él no se quedó con la duda. Él le preguntó y le dijo: ¿a qué hora te levantaste de la cama donde estabas postrado? Y le dijo la misma hora que Jesús había enviado la palabra. ¿Sabes por qué se activó este milagro? Porque este hombre dijo: solamente una palabra tuya bastará. La fe no depende de las circunstancias, sino del carácter fiel del Señor. También debemos recordar que la fe crece. Nadie nace con una fe madura. Se fortalece cuando conocemos la palabra. Escúchalo, la palabra, no la religión. Cuando conocemos la palabra, obedecemos a Dios y perseveramos en medio de la prueba. Cada batalla vencida hace nuestra confianza más firme. Hoy el Señor te pregunta: ¿dónde está puesta tu confianza, amiga? ¿Dónde está puesta tu confianza, amigo? ¿En tus fuerzas? ¿En las personas? ¿O en el Dios Todopoderoso? Cuando nuestra confianza descansa en Cristo, el miedo retrocede, la esperanza renace, la esperanza renace, la esperanza renace. Y lo imposible comienza a abrirse delante de nosotros. Hay un nuevo renacer cuando llega la esperanza. Mira, la fe comienza con reconocer nuestras necesidades de Dios. Este hombre reconoció del poder de Dios. No, yo siento la presencia de Dios. Yo siento este toque de Dios. No importa cuánto tengas de fe. No importa. A través de este devocional, tu fe irá de aumento en aumento. Importa en quien has depositado esa fe. La fe verdadera arranca raíces de imposibilidad. Dios honra a quienes perseveran confiando en Él. La fe crece mediante la oración, la obediencia y la palabra. Lo que parece imposible para los hombres, o para las personas, es posible para Dios. Poderoso Dios, yo siento ese toque especial. Amiga, amigo, no temas. Confía en el Señor. Tu tiempo ha llegado. Examina hoy tu corazón. Si hay miedo, desánimo o incredulidad, preséntalo al Señor. No le pidas solamente que cambie la circunstancia. Pídale que fortalezca su confianza en Él. Una fe sencilla, pero sincera, puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Oh, poderoso Dios. Poderoso es el Señor. No es casualidad que estés conectada escuchando este devocional. Tu fe tiene que ir de aumento en aumento. Mira, cuando vas a pedir algo, dice la palabra de Dios: entra a lo secreto
pastor, ¿qué es lo secreto? A tu aposento, a tu cuarto, enciérrate con la privacidad con el Señor y empiezas a pedirle, no repitiendo y repitiendo, es creyendo, declarando y confiando. Y Él hará. Y lo que tú le pidas ahí en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Esa es la verdadera búsqueda con el Señor. Decirle, Señor, heme aquí, auméntame la fe. Hubo un hombre que tenía un hijo de muchos años atormentado y venía sufriendo y sufriendo. Y el Señor le mandó a llamar a su hijo para bendecirle y que fuera libre. Él, como ya los discípulos del Señor lo habían llevado a él y no había sucedido nada, y Jesús lo mandó a llamar y le dijo, ¿tú crees? Y le dijo él, porque ya tenía secuelas, él, traumas, problemas, situaciones, había recorrido muchas cosas, pero cuando Cristo llega, hay liberación, hay sanidad, hay milagro. Pero él fue sincero, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hazte la pregunta, dile, Señor, aumenta mi fe, avanza, cree que Él restaurará, cree que Él te sanará, cree que el estado económico aumentará, pero también di, Señor, ¿cómo me estoy portando? Ayúdame, que hago cosas que a veces no quisiera hacer. Por eso hoy te animo a que busques personas que te edifiquen, busques personas que te sumen, busques personas que te ayuden, busques personas que puedan direccionar tu vida. Lo que no conviene, apártalo. El necio ve el peligro, el sabio, disculpa, perdón, el sabio ve el peligro y se aparta. Por eso dice que las malas costumbres o las malas conversaciones corrompen. Dicen, no, pero nadie envuelve a nadie, nadie desvía a nadie, pero como a veces se mueven muy emocionalistas y quieren mostrarse delante de las personas para hacerse fuertes y caen en el error de la debilidad y se desvían. Pero Dios no ve las condiciones cuando te humillas a su presencia. Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. No sé, varón, no sé, mujer, cuántas veces le has fallado. Has tenido problemas, no te ha ido bien. Hoy, entrégale ese corazón a Dios y verás los resultados. Todo empieza a fluir en tu hogar, en tu entorno, en tu familia, en tu empresa, y vas a ver. Y no será juzgado ni señalado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no vino por sano. El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo, donde está la cautividad, la rebeldía, la desviación. Y empieza Dios a trabajar en tu vida. Pero ¿cómo trabaja Dios cuando abres tu corazón? Él es un caballero. Si tú dejas que Él entre, Él entra, si no se queda a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y deja que yo entre, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Dejas entrar a Jesús para que cene contigo? Te invito. Gloria al Señor. Bendiciones de lo alto. Dios los continúe bendiciendo. Tengo el sentir de orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Yo sello esta palabra. Toca el corazón. Sé que hay personas sensibles recibiendo, creyendo. Auméntale su fe. Señor, el que esté enfermo, tócale. Sánale. Señor, ahora
Ministra, Espíritu de Dios. El que esté desempleado, Dios, y se acciona a llevar una hoja de vida, colócalo en gracia y que esté empleado. Recibe, hijo, en esta hora, hija, recibe ese empleo. Recíbelo, créelo, decláralo creyendo y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Ana no podía quedar embarazada. Ana se postró y oró largamente. Lloró delante de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué hizo Ana? Se levantó, pero soltó todas sus cargas, se descargó todo y se levantó sin recibir el milagro. Y tú puedes saber o quieres saber qué pasó en esta historia de Ana. Recibió el milagro después, porque ella creyó, declaró lo que no era como si fuera y recibió. Y recibió un hijo que Dios le dio y lo ofreció para su servicio, se lo ofreció para Dios. ¿Y sabe quién es? El profeta Samuel, que significa regalo de Dios. Ella agradecida. ¿Estamos agradecidos o vamos a ser agradecidos con el Señor? Los bendigo en esta, alabado sea Dios en esta hora. Les habló el pastor Víctor Serpa. Bendecidos para bendecir. Dios les continúe bendiciendo. Si este devocional ha tocado tu vida y quieres compartirlo con tu familia o en el grupo de tu familia, montarlo en el estado para que reciban la palabra, está de tu parte para bendecir a otros. Es más bendecido dar que recibir y que fluya la palabra. En el nombre de Jesús, bendiciones de lo alto, bendecidos para bendecir.